Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis increíbles coanfitriones, Pepe, Toño y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de una variedad de temas. En esta ocasión vamos a charlar de la vejez. A todos nos cuesta trabajo pensar en eso, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando somos niños, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, oh, pues cuando sea viejo. Sin embargo, conforme vamos avanzando en edad, llegamos a los 30, a los 40, después a los 50, y es cuando empezamos a sentir, espérate, ya no soy esa jovencita de antes, ya no tengo tal vez tanta energía, había cosas que podía hacer y ahora digo, ya no puedo hacerlas tan fácil, ¿verdad? Y entonces empezamos a escuchar esa palabra que a veces suena terrorífica, la vejez, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto trabajo aceptar la vejez? Aceptar que esas arrugas que a veces tenemos, ese pelo gris, nos lleva realmente a pensar, ok, todas las experiencias que he tenido en mi vida, todo eso me ha traído sabiduría, pero para muchas personas es realmente un terror, una fobia. Se hacen cirugías plásticas, se cambian el rostro, se hacen liposucciones, tantas cosas por no aceptar su edad. Y pues muchas veces es difícil aceptarlo, ¿verdad? Porque en algunos lugares también hay cierta discriminación a ciertas personas que le llamamos de la tercera edad, ¿verdad? Uno va envejeciendo y alguien me decía, es que a veces cuando uno se vuelve viejo, se vuelve invisible, la gente ya no te ve o te ignora. ¿A ti te ha pasado alguna situación, Guille, o como psicóloga atendiendo a tus pacientes, te ha tocado ver que esas personas que a lo mejor en un momento aceptaron su edad, están perdiendo eso y no aceptando la vejez? El, el nivel en la estadística de mis pacientes son personas de edad mediana y jóvenes. Ah, ok. Eh, Puedo decir que solamente tengo una paciente de tercera edad y tiene cáncer en el cerebro. Entonces, realmente la vejez a ella no es algo que le conflictúe. Mm. Él- Le conflictúa más su situación de salud. ¿Qué pasa en la humanidad, en los jóvenes? O sea, si escuchamos es como la vieja loca menopáusica, ¿no? O sea, pareciera que la menopausia nunca va a llegar. O es que está viejito, o sea, llegar a la vejez es un privilegio, pero tiene una característica, es el último periodo de la vida de una persona que sigue de la madurez y en el cual se tiene edad avanzada. Un punto final marcado por la muerte, cuyo avance se produce en función de las identidades de género. Entonces, es ese miedo a la muerte lo que va acercando. Hace muchos años conocimos mi esposo y yo una persona mayor. La vejez se clasifica, así como se clasifica la infancia, se clasifica la adolescencia, se clasifica la edad madura, la vejez también se clasifica. Y regresando a esa parte, ella era una persona bastante mayor, una mujer de más de 80 años, ¿no? Ok. Entonces, se clasifica en vejez avanzada. O sea, ya no solo es la vejez, sino vejez avanzada. Y ella gritaba mucho, soy una canica, soy una canica. Y entonces, pues, en la reunión a la que asistíamos, pues todos se quedaban sorprendidos porque pensaban que no estaba bien de sus facultades mentales y que a lo mejor padecía algún problema de demencia o algo así. Pero no, a alguien se atrevió a preguntarle por qué decía que era una canica. Y ella dijo, es que estoy tan cerca del hoyo. Entonces, nadie se daba cuenta de que ella misma hacía una broma de su edad, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque es el fin, es la última etapa de la vida. Se va la infancia, se va la juventud, se va la adolescencia, se va la edad madura.
Y entonces es la etapa final que nos acerca a la muerte. Y a mucha gente le aterra, como tú decías, y mucha de el culto a la juventud y el culto a la belleza lleva a la gente a no entender que es un privilegio llegar a la vejez, porque el privilegio es que estás vivo. Ujú. Sí, fíjate que tiene mucho sentido lo que dices. Yo también lo que he visto es que muchas veces las personas asocian la vejez con enfermedad, ¿verdad? Porque pues normalmente vemos personas ya más ancianas, más fácil enfermarse que una persona joven en su plenitud de vida, ¿verdad? Sin embargo, pues hay de todo, ¿verdad? Toño, tú tienes una experiencia en tu casa directamente, ¿verdad? De una persona ya anciana que, o sea, que vive todo eso y que a ustedes les toca convivir con ella. Pero Bueno, además sí, es una edad, hablando de lo que Toño va a mencionar y la edad de la persona, recordemos que se clasifica y probablemente es una edad una vejez avanzada. sí. Bueno, quisiera para empezar hablar un poco acerca de lo que tú iniciaste hablando de a veces cuando las personas pues, empiezan a ver arrugas y dices, bueno, ya están haciendo viejas. Primero hay que definir lo que es la vejez y el envejecimiento, porque hay personas jóvenes que debido al tipo de vida que llevan pueden envejecer más rápido. Hay gente que tiene bastante edad y aún así conservan una apariencia mucho mejor que a veces que mucha gente joven. Y cuando tú hablas de vejez, para lo que son las estadísticas como son considerados, estamos hablando de un periodo de entre 60 y 65 años, es cuando entras a la periodo de vejez. Pero cuando hablábamos de envejecimiento, envejecimiento es el proceso de que tu cuerpo ya no se regenere en la misma forma, porque obviamente cuando te empiezas a hacer con los años, tus células ya no se recuperan tan rápido y eso genera el proceso del envejecimiento. Entonces, yo te digo, por ejemplo, cuando una gente es adicta, cuando usa drogas, cuando no duerme lo suficiente, puedes llegar a ver una persona de 30 años que parece un anciano y es que se envejeció por el tipo de vida que tenga, no es de que sea por una propia causalidad del proceso de envejecimiento. Ah, el llegar a viejo, digo, bueno, pues creo que ya podemos empezar a hablar de eso porque te digo, ya estoy cerca de ese límite de entrar en ese proceso, pues sí, obviamente van disminuyendo tus capacidades físicas, digo, obviamente ya no tienes la misma energía cuando tienes 30, 40 años o 20 años, pues es el proceso de envejecimiento, empiezas a envejecer desde que eres niño, pues, ¿no? Vas creciendo, pero tu cuerpo va empezando a envejecer. Es difícil, gracias a los avances de la salud actualmente más gente está llegando al periodo de vejez o que hablamos, como mencionaba, entre los 60 y 65 años. De hecho, se está volviendo un problema a nivel mundial porque, según estadísticas, hablaban de que para 2030, posiblemente una de cada 6 personas ya está en el periodo de vejez, hablando de los 60 años. Ahora, ¿qué trae esto? Pues sí, como mencionaba, pues no somos las mismas personas, no tenemos las mismas capacidades, aunque obviamente tenemos la inteligencia y tenemos la experiencia, pero obviamente pues empieza a faltar la energía, ¿no? Ah, llegar a ser viejo, como mencionaba hace rato, no es una cuestión sencilla, como la señora que precisamente hablábamos, que cuida a mi esposa. Dice que it's about business, que es un mal negocio. ¿Por qué? Porque empiezas a volverte dependiente, empiezas a tener, te empiezas a volver como un niño. Estábamos hablando hace rato
precisamente de una amiga que le preguntaba a mi esposa si seguía cuidando a la señora que estaba cuidando, porque su mamá de ella es una señora posiblemente arribita de los 80 años, pero entre los hermanos, y hablábamos hace unos días acerca de las redes de apoyo, no hay entre los hermanos quien pueda atenderlo. Entonces, esta amiga de mi esposa acaba de tener una cirugía y dice, es que no puedo y toda la responsabilidad me la han dejado a mí. Y sí, muchas veces cuando llegas a viejo, no quieres regresar a la casa de tus hijos, no quieres depender de otras personas, pero a veces tus deficiencias físicas te hacen llegar a esas situaciones que son un poco complicadas. No Sí, sé. fíjate que tienes mucha razón en eso que comentas. Guille, nos hablabas de que hay diferentes clasificaciones de vejez dependiendo la edad o cómo funciona eso. Aquí en México y en la Organización Mundial de la Salud, que era la que yo les hablaba, no es 60-65. Cuando tú cumples 60 años, entras en la vejez, ¿no? Ok, ok. Hablábamos, por ejemplo, de la señora que cuida a la esposa de Toño y es una edad avanzada y sus cuidados. De los 60, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de los 60 a los 74, nos consideran viejos en edad avanzada, ¿no? No es una vejez avanzada, es una edad avanzada. O sea, Mm. ya no eres un joven, incluso médicamente cuando pasas de los 70, ya te dicen, porque de acuerdo a las estadísticas que se han sacado de supervivencia a la OCDE, no la Organización Mundial de la Salud, sino la OCDE, el promedio de vida es de 75 años. O sea, ese es el promedio de vida. Hay personas que pues son longevas y viven hasta 90 y más, ¿no? Y en la Organización Mundial de la Salud, de los 75 a los 90, de los 75 a los 90, es cuando se consideran ancianos, así como los preadolescentes o los pubertos y los adolescentes y los jóvenes. O sea, la vejez también se clasifica, que era lo que les decía. Cuando hay lo que mencionaba Toño, cuando hay una vejez avanzada, incluso les voy a mostrar un libro a ver si se alcanza a ver, dice edad avanzada y sus cuidados. ¿Por qué? Porque el anciano empieza a tener, en México se ha legislado para que después de los 60 tú tienes ciertos derechos, de acuerdo a los estados de salud, lo que mencionábamos, ¿no? O sea, hay gente que pues lo puedes ver de 50 y dices está como una pasita, deshidratado, a lo mejor ha trabajado mucho tiempo en el sol, a lo mejor ha estado mucho tiempo en contacto con la tierra, o pues no sabemos, o a lo mejor ha bebido mucho en su vida, y entonces eso hace que te veas envejecido, pero cronológicamente no lo eres porque tienes 50. 60 ya porque cronológicamente ya entraste en esa edad y aunque a lo mejor tengas la cara lisita porque te pusiste botox, porque has tenido muchos cuidados faciales, muchos cuidados corporales, y entonces representas una edad que no cronológicamente no corresponde. Pero la vejez es el envejecimiento de las células, como mencionaba Toño, en la duplicidad que se tiene, y entonces se envejece por fuera, aunque estés lisita, pero también se envejece por dentro. Y se clasifican hay una clasificación de las enfermedades de la vejez. Y quiero mencionar una, por ejemplo, una es la sordera, o sea, disminuye el oído, disminuye el gusto de la lengua. Los niños tienen muchas papilas gustativas. Yo tengo nietecitos maravillosos chiquitos y pues están nuevos, ¿no? Y entonces sus papilas gustativas son mucho mejores que las de los ancianos. Hay ancianos que dicen, es que ya no me gusta porque no me sabe como antes, porque se va disminuyendo esa parte. La artritis o la artrosis o la osteoporosis
enfermedades como la hipertensión, la diabetes, algo que sucede mucho en el anciano, y anciano quiero decir, o edad avanzada, no es lo mismo vejez avanzada que edad avanzada, es que se da mucho la depresión, porque no hay quien esté, porque te vuelves invisible en la familia, porque no cabes en la casa de un hijo, no cabes en la casa del otro hijo, porque no cultivaste, y eso será a lo mejor el tema para otro podcast, porque no cultivaste que ibas a llegar a esta edad, ibas a tener ciertas necesidades económicas, físicas, médicas, ¿no? Nosotros tenemos muy de cerca, por parte de mi esposo, un familiar. Mis padres no fueron personas que requirieran muchos cuidados médicos al final de sus vidas, pero en el caso de mi esposo, pues sí, yo lo veo con mi cuñada. O sea, mi esposo véanme a mí, y bueno, él es más grande que yo, entonces se podrán dar de cuenta, y él es de los chiquitos. Y entonces, pues, los marcapasos, porque empieza a haber problemas cardíacos, eh, em, la, los problemas renales, la diabetes, y entonces hay que recibir ciertos tratamientos, pero yo ya no puedo manejar, porque si voy a la hemodiálisis, pues ¿quién me lleva, no? Porque pues, son 3 horas de hemodiálisis en las que estoy ahí con la necesidad de que alguien me transporte y que después me cuide de regreso. Mencionando algunos de los achaques o de las situaciones médicas que puede ver. O sea, se disminuye la vista, el oído, el gusto, la energía vital, y todo eso va haciendo que una de las enfermedades, como les mencionaba, complicadas en la edad avanzada, pero sobre todo en la vejez avanzada, es la soledad. Y el anciano entra en estados depresivos profundos, depresivos fuertes, ¿no? Porque, pues, ¿quién habla con él? Es que luego no oye, es que tenemos que estarle gritando, es que no puede comer esto, es que no puede comer lo otro, ¿no? Por ejemplo, si hay una diabetes y si a eso él está teniendo diálisis o hemodiálisis, pues hay que cuidarle la dieta más que el hipertenso, ¿no? O sea, la sal o los problemas gástricos, ¿no? Y entonces ahí entra lo que en algún momento a lo mejor también podría ser un tema a tratar, que son los cuidados, y los cuidados a la vejez y los cuidados paliativos en enfermedades terminales. Directamente, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados? El derecho, por ejemplo, a que si yo ya no tengo con qué proveerme económicamente, porque ya soy una persona de vejez avanzada, los hijos están obligados en México, de manera legal, a proveer al anciano como él lo proveyó cuando era un niño. Así como hay en Estados Unidos el child support, y Ajá. aquí la pensión alimenticia para los niños, se convierte en un derecho para los ancianos, que los hijos provean las necesidades básicas del anciano y el cuidado. Wow, eso está muy interesante porque pues yo vivo en Estados Unidos, como ya lo saben las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y no tenemos esa ley, ¿verdad? A los hijos lo cuidarían a uno por amor, por que pues tal vez sientan el compromiso, pero no es una obligación ni es una situación legal donde lo tengan que hacer. Y normalmente aquí los ponen ya sea se llama assisted living, que es un lugar de asistencia para los ancianos, o le llaman hospicio, que es como un orfanato para los niños, ¿verdad? Y a veces ahí dejan a su papá, a su mamá, a su ancianito, y se olvidan de ellos, se olvidan totalmente de ellos. Yo tengo una amiga que visito por cariño, por amor nada más. Ella tiene 80 años y su hijo me dice que se fue a vivir a Canadá.
Dice, así es que pues yo no tengo nadie que me venga a ver ni nada, y a veces lo único que quieres es escuchar lo que es mi vida. Dice, Tomás, platícame lo que tú haces, y ya con eso me siento feliz. Y es lo que pasa, que a veces viven a través de uno, porque ella ya no se puede mover fácilmente. Ese es otro de los temas con los ancianos, la movilidad. O sea, cuando hay un accidente, sobre todo que se da en las escaleras, que se da en el baño, la cocina, que son muy riesgosos, y de las fracturas más frecuentes en la ancianidad son las fracturas de cadera. Y entonces se queda el anciano con esa incapacidad de la movilidad. Y entonces, pues hay que acompañarlo para que se bañe, hay que acompañarlo para que se siente o para que no se le formen las úlceras y que pueda, pues después tener más dolor y más inmovilidad. Pero ¿quién cuida? Ahí es donde en otro de los podcasts donde hablamos es esa red de apoyo, ¿no? Pero hay personas que son hijos únicos o que pues son más hijos, pero dicen es que yo vivo en Canadá y yo vivo en Timbuktu y yo vivo en Chicocuac y pues, o sea, ¿quién cuida al anciano, no? Ujú. Y Sí, entonces hay que recurrir a alguien externo fuera de lo que es la red familiar para esos cuidados. Pero los cuidados hacia un anciano no son. Cuidar a un bebé es difícil en el sueño, en el cansancio que producen los padres, pero cuidar a un anciano tiene ciertos requerimientos. Por eso yo les enseñaba este libro. Este es un tema que yo estudié por parte de mi carrera de manera externa, pues un posgrado. Y, y los cuidados en esta etapa son pues muy diferentes a cuidar a un bebé, ¿no? O sea, el anciano ya no se puede cortar, por ejemplo, las uñas. Entonces dices, ay, las uñas. Pero ¿quién quiere cortarle las uñas al anciano? sí, sí, definitivamente. Sí, porque un bebé, como dices, un bebé, pues, aunque por ejemplo, se está comiendo y se ensucia y todo, pues le limpia uno la carita, a veces la mamá hasta les da besito, pero a un anciano que se ensucia la cara cuando está comiendo, le da asco a la mayoría de las personas, ¿no? ¡Ugh! Se sienten asqueados de ver que no se está pudiendo alimentar o se ensucia, ¿verdad? A veces, incluso no se quieren bañar. O sea, en las épocas, por ejemplo, de invierno, las épocas, pues donde ustedes viven hace mucho frío, donde yo vivo, pues hace frío. A lo mejor donde vive Pepe es más fácil porque hace calor todo el año, ¿no? Pero el anciano a veces no se quiere bañar y tiene ese olor, decía una de mis hermanas, eh, mi hermanita tan linda, decía, es que huelen a viejito. Oh, pues sí, porque no se quieren bañar, ¿no? Por ejemplo, su cuñado que tiene hemodiálisis, pues tienen aquí el catéter y hay que tener mucho cuidado incluso para el baño, porque hay que cubrir y hay que estar al pendiente si la persona no se vaya a caer o no se le vaya a despegar. ¿Y quién quiere estar ahí? Todo el mundo está ocupado en su propia vida, construyendo una vida, pero aquí yo les mencionaba, creo que en uno de los podcasts, que decía aprendiendo a envejecer. ¿Cuánta resistencia hay a que pues es un privilegio llegar a estar viejos? Porque si no, de otra manera ya no estamos. Si no Así es. estamos viejos, ya no estamos. Y entonces, aprender a envejecer. ¿Qué es aprender a envejecer? O Bueno, sea, pues a mí perdón, me gustaría escuchar de Pepe porque pues él es el más joven de nuestros panelistas. ¿Cómo te estás preparando, Pepe, para tu vejez? Tú ahorita que eres un peladito, un niñito. Pues primero yo quiero eh, dejar bien preparados y educados a mis hijos para que cuando yo esté viejo sepan cómo cuidarme. Cuidarme todo. Ya se los dije. Estaba pensando en Mina dijo el término promedio de vida y me estaba acordando
En la época de los cavernícolas, el promedio de vida eran 15 años. O sea, quinceañero ya pelas, ¿no? Por todo lo que podía pasar, ¿no? Y estaba viendo precisamente en los 30, 1930, no tiene mucho, el promedio de vida eran 34 años. 34, o sea, ya estaba yo súper anciano en esas épocas. En los 70 eran los 40 años. O sea, yo para los 70 ya estaba ya. Eh, para el año 2000 ya había subido a 74. Y para el 2022 subió solamente un año, 75. O sea, está complicado porque del 2000 al 2022 son 22 años y pues nada más subió un año. Aunque pues ya ahorita es más común ver el viejito de 90, el viejito de 100, ya es mucho más común verlos, es mucho más común ver los TikToks, videos, imágenes, quien graba a sus abuelitos de 80, 90 años. Y y pues yo creo que la única cosa que siempre me llamó la atención, mi abuelo que amé con todo mi corazón, a pesar de que pudiera parecer grande de edad, su mente era un chamaco como nosotros. Y entonces, a pesar de todo lo que dice Mina, de lo que pasa en el cuerpo, los desafíos y todo, su cabeza sigue siendo, pues, jóvenes. Su cerebro no se hace viejo. Y a mí me pasa, soy 40 y algo, 40 y medio, 40 ya, algo. 40 y medio. Y, por ejemplo, yo puedo convivir con chamacos de 15, 16, 17 años, 20 años y entendernos súper bien porque pues sigo viviendo los videojuegos que ven, los programas que ven, las películas que ven. Muchas son secuelas de cosas que yo vi cuando era joven. Entonces, poder entender muchísimas cosas hasta cómo hablan. Y de repente mi esposa me dice, es que tú en tu cabeza sigues teniendo 25 años. Y pues sí, yo creo que en los 25 me quedé mentalmente y ahí sigo 25, ¿no? Y me gusta esa edad, y entonces lo más probable es que voy a ser un viejo de 70, 80 años en mi sillón, con mi Xbox 8, con mi PlayStation 10, jugando así, Call of Duty, ¿no? Porque voy a estar feliz por eso, pero pues es triste los que a final de su camino terminan sufriendo porque no se prepararon. Y esa parte sí es triste. Nada más. Algo que mencionas es el poder de adaptación y la flexibilidad, porque no todo tiempo pasado fue mejor y todo tiempo presente o futuro es el peor. No, esa parte que muchas veces en el anciano se vuelve rigidez, ¿no? La añoranza de lo que se fue y el proceso de adaptarme. Eh, Puedo convivir con chavos de 25, pero puedo convivir con personas de 80, ¿no? Apenas esta semana fuimos a un desayuno con una persona de casi 80 años. Y yo le decía a mi esposo, como que de repente se le va el avión. Pero es esa parte de la flexibilidad, de aceptar a las personas en la edad en la que están, ¿no? Disfrutar, por ejemplo, a los niños. Ah, es que los niños hacen mucho ruido. Ah, es que son muy traviesos. Pues es que son niños. Y entonces cuando el anciano se vuelve flexible, y esto no tiene que ver con la psicología, si todos me lo permiten, ustedes y los que nos escuchan, estas palabras eran de mi papá. Y decía que para él la vejez era como el buen vino. Decía, un buen vino con los años se vuelve dulce, sabroso. Y un mal vino, una mala cosecha, una mala reserva de todo lo que tiene que tener en el proceso en el que se hace el vino, se vuelve vinagre. Y entonces yo creo que eso fue lo que él en su filosofía de la vejez, aunque no existía la gerontología, que es el estudio de la vejez en la psicología, entendía que, pues que con la edad uno puede volverse aún más dulce, más flexible, más amable,
más consciente de su entorno y de su propio interior y su propio externo, ¿no? O me encierro en la depresión, o me quedo en un rincón y no me adapto a que la vida va cambiando y yo voy cambiando, mi cuerpo va cambiando, mi piel va cambiando, porque la Así es. piel cambia también. Ah, claro, claro. Toño, tú sufriste un accidente muy fuerte, nos platicabas en otro podcast. ¿Tú sientes que ese accidente haya afectado cómo te sientes en el aspecto de si te sientes que te envejeció, te sientes que te ayudó, que en realidad te hizo sacar fuerzas de donde creíste que no las tenías y eso te ha ayudado a, pues en la edad, como dices, ya estamos viejos, pues sí, ya a lo mejor estamos entrando a cierta edad, ¿verdad? En México decimos a tercer piso, cuarto piso, quinto piso y ahí le dejamos. ¿Tú cómo ves que ese accidente afectó? Obviamente sí, ese accidente me mermó en algunas cuestiones físicas, digo, gracias afortunadamente a mi genética, a, a- a que cuido de mi cuerpo en cierta forma, obviamente me ha ayudado, pero es el envejecer, como decía Pepe hace rato, y estaba pensando, de, sí, te puedes envejecer físicamente, obviamente, pero sí, como dices, tu cerebro tiene una forma de pensar a veces más joven. Eh, Me quedé sin palabras, es que me trae a veces cosas de recuerdos de esa situación. Del Ah, accidente. Sí. sí, sí, sí. Cambió mi forma de pensar, pero no realmente me siento, soy una persona de edad, obviamente, pero no me siento viejo, aunque sí, obviamente mi cuerpo físicamente ha cambiado con los años, porque, como dije hace rato, pues requieres más descanso y te faltan más energías, duermes más, pero, pero es como dice Guille, te vas adaptando. Lo que agradezco de la vejez es la experiencia, el conocimiento que te trae, porque esas son ganancias. Y sí, hace algunos días estaba yo viendo un programa donde los actores que se fueron en el año anterior, y yo dije, caray, la mayoría de gente, varios artistas y de televisión, fallecieron entre los 60 y los 70 años, menos, a pocos menos de 60, pocos menos entre después de los 70, pero sí ya entre el periodo de los 60 a 75 años, pues, se va mucha gente. Entonces, una de las cosas que uno no piensa y se va tan rápido es el tiempo. Cuando tú eres joven, no piensas en la vejez. Es más, no lo mides siquiera, ni piensas que vas a llegar a viejo. Te empiezas a dar cuenta cuando yo creo que empiezas a llegar como cerca de los 50, que empiezas a ver esas mermas de energía y pues cambios físicos en tu cuerpo y empiezas a realizar que dices, creo que me estoy haciendo viejo. Pero lo comparaba yo, por ejemplo, cuando eres niño, que los años se te hacen bien largos, desde un día de Reyes para esperar los regalos y que llegue la Navidad, se te hacía larguísimo a que llegara el siguiente año. Con el paso de los años, es como si fueras en una resbaladilla, o sea, cada año se te va más rápido, ya empiezas a sentir que un año ya no es de 12 meses, sino ya te hicieron ahí un rebaje como de 9 y al siguiente ya sientes que te dieron 8 y como que te están robando. Pero sí, definitivamente una de las cosas es que hay que empezar a aprender a vivir y la vejez con dignidad y a los que son jóvenes pues que empiecen a planear que la vida no es eterna, o sea, el tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, de que hay que aceptar la vejez porque pues al menos lo que te trae es mucho conocimiento y experiencia. Sí, sí, cierto. Fíjate que ah,
como dices, nos cuesta trabajo a veces pensar en la vejez, ¿verdad? Cuando uno es niño, ni te lo imaginas. Yo tengo una anécdota que les quiero platicar. Iba yo manejando con mis dos nietos. La niña tiene 10 años, el niño tiene 9. Y venía yo manejando con ellos y se me cruza un coche. Y el del otro coche se me queda mirando, ¿verdad? Y entonces yo de broma le digo a los niños, les digo, ¿y este qué se me queda viendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué me ve? Y agarra y me dice mi nieta, ay, dice, pues es que yo creo que le gustaste, dice, a lo mejor piensa que estás bonita. Y contesta el niño, dice, ¿cómo crees si ya está bien viejita? Para ustedes que nos pueden ver en YouTube, se van a dar cuenta que no estoy bien viejita, pero para el niño de 9 años, pues como sabe que soy su abuela, pues para él soy una viejita y yo me quedé así como que, ¡ah! ¿Cómo? Y eso es muy cierto, los niños pues no piensan en la vejez, aún los jóvenes, yo he visto jóvenes de 20, 30 años que ni siquiera están pensando en cómo planear su retiro, cómo planear su vejez, eh, y viven pues el momento, ¿no? Así es que Pepe, ¿ya tienes planeada tu vejez? Sí, estoy ahorrando para mi PlayStation 10. Con eso me voy a El retirar. problema es que lo deje de controlar la artritis en los dedos. Ya son tan nuevos que solamente con lentes, tío. De estos así. Con los ojos los puedes dominar. Ahorita ya nada más. Bueno, sí, pues como siempre, ¿verdad? Cada podcast se nos está acabando el tiempo. Fíjense que este podcast yo me lo disfruté muchísimo porque soy una de esas personas que sí, a lo mejor tengo ya cierta edad donde ya no me piden mi identificación cuando pido una bebida alcohólica. Pero mi corazón, mi mente, mi energía se siente joven. Me siento que quiero disfrutar la vida, que quiero jugar los juegos que juegan los niños, vivir la vida al máximo, porque nunca sabemos en qué momento se nos termina, ¿verdad? Así es que bueno, pues así como decimos, se nos termina la vida, se nos terminó este podcast. Y pues bueno, vamos a ver, ¿con qué nos dejas, Toño, esta tarde? Pues bueno, yo lo que pienso es que a veces comprender a los ancianos necesitas paciencia. Como decía Guilla, a veces para darles el cuidado necesitas tener un poco de experiencia y a veces pienso que más que a veces la experiencia, a veces tener la paciencia, porque yo hay gente que puede tener el conocimiento de cómo saber tratarlos, pero no tienen la paciencia para poder hacerlo. Porque no es sencillo. Los ancianos se vuelven como niños y a veces hay que darles el cariño como a un niño. Hay que tratarlos como si fueran un niños, o sea, darles el tiempo. Y dentro de todo, como te decía, lo que te trae la vejez es experiencia de vida y a veces se puede aprender mucho, mucho, mucho de esa gente, porque tienen un conocimiento que es un tesoro escondido, que es el conocimiento de la edad, de la experiencia. Así es. Gracias, Toño. Guille, ¿con qué nos dejas esta ocasión? Dentro de la psicología salió una rama que era la que les mencionaba, que es la gerontología. Antes era solamente la geriatría. O sea, los médicos se encargaban de atender en la salud física a los ancianos. Y dentro de lo que es la psicología nace la gerontología, que es el estudio de la vejez. Cuando en la primera etapa de la que mencionaba, Toño, de los 60 a los 65, todavía son personas independientes. Haces tus cosas, manejas, haces todo, ¿no? Luego empieza a entrar en las etapas interdependientes, o sea, ya necesito algo, necesito compañía. Hace poco tuve que pasar por un estudio de esos que son feos, interesantes y chistosos y espantosos. No sé qué va a pasar. De todo, de todo. Y decía, necesita traer un acompañante. Y yo, ¿un acompañante? Necesita un acompañante y necesita firmar una autorización.
de que está consciente de lo que le vamos a hacer. Y yo, ok. Entonces, de los 65 a los 70, 79 años, empieza esa etapa pues, interdependientes, ¿no? O sea, me valgo por mí mismo, pero siempre voy a necesitar ya a alguien que me acompañe. Y luego tenemos de los 80 en adelante que empieza la edad de la vejez avanzada, que era la que yo les mencionaba, donde ya eres completamente dependiente. Como les decía, por ejemplo, ir a la hemodiálisis, pues cómo me voy solo, cómo me regreso solo, de quién me cuida. Y entonces empieza a entrar la dependencia. Como mencionaba Toño, ¿qué calidad de vida tengo en la juventud para poder llegar a una calidad de vida en la vejez? Esto no es de la psicología, esto lo decía mi papá, hoy he estado recordándolo mucho a él porque hablaba de esto, y decía, ¿te tomas la vida a traguitos o te la tomas en un sorbito o en un sorbote? Y se acabó. Entonces, Pepe, que es el más joven de nosotros, de este grupo que nos reunimos para charlar y compartir con ustedes, ¿qué cuidados tenemos en nuestra vida, en nuestra salud física, mental, psicológica y emocional? Porque con esa llegaremos a la vejez. Así es. Wow, qué bonito mensaje, Guille, y qué sentido nos da, ¿verdad? El prepararnos, el pensar, y no solo prepararnos nosotros, pero también pensar en esas personas que nos rodean, que son ancianos y que hay que verlos con admiración de ese conocimiento y de esa historia de vida que tienen, ¿verdad? Bueno, Pepe, ¿y con qué nos dejas tú? Iba a decir una frase, pero el decir solo la frase va a hacerme sentir viejo. A ver, suéltala, suéltala. Porque no, si hay jóvenes escuchándola, no van a saber qué calajos. Quiero mi cocol, iba a decir. Entonces, quien no sabe a qué me refiero, ya estoy viejo. Pero, pues es parte, no puedes evitarlo. Pero hay cosas buenas con ir haciéndote viejo. A veces me conflicto mucho con mi esposa eso, porque le digo, estoy en una edad y ya sé lo que quiero. Y a veces no quiero estar probando cosas que ya sé que no me gustan. Entonces, pues a veces es, vamos a hacer este, vamos a hacer lo otro. No, no quiero. Ya sé lo que me gusta y eso no me gusta. Pero junto con eso viene mucha paciencia. Y ahorita es buen tiempo para prepararse. Es que los que tengan 35 como yo, a prepararse. En el tercer piso, ¿verdad? Gracias. Bye. Bueno, pues me lo Ah, disfruté. Así es que, pues sí, todos vamos a llegar a cierta edad de madurez, ¿verdad? Si es que llegamos, tenemos como decía Guille, la oportunidad y la fortuna de poder llegar a una edad avanzada de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que todos nacemos con una fecha de expiración. Todos, eso sí, no sabemos cómo ni cuándo, pero que tenemos esa fecha de expiración va a llegar. Y pues bueno, los dejamos con esto y recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad de pensamiento, porque en esa diversidad se encuentra el potencial para cambiar el mundo. Y pues con esto los dejamos y hasta la próxima. no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, dejar sus likes si les ha gustado este programa y sus comentarios se los agradeceremos para poder hacer mejor este canal. Si pueden poner sus sugerencias y comentarios estamos en Facebook como Genios de Mentes, en podcast, Spotify y también tenemos una página Facebook. en Facebook. Les agradecemos si nos dan un like y les agradecemos mucho por podernos escuchar. Gracias.